Bien muchachos, en este video vamos a aprender a hacer configuraciones electrónicas y a partir de esa configuración pues determinar el periodo del grupo de un elemento. Bien, en esta tabla tenemos primeramente los símbolos de algunos elementos con su número atómico. El número atómico Z te va a indicar la cantidad de electrones y de protones que tiene el elemento en su estado neutro. Esto que está acá es el método de la lluvia, que va a ser la herramienta de trabajo para poder determinar nuestras configuraciones electrónicas. Cabe acotar lo siguiente: el método de la lluvia es una herramienta predictiva que puede servir muchísimo en el caso de los elementos de los bloques S y P. Pero los elementos del bloque D y F no siguen al pie de la letra el método de la lluvia. Por lo tanto, esto no nos va a servir mucho que digamos cuando se trabajen con elementos de transición o con los lantánidos o actínidos. Pero para los bloques S y P, pues funciona bastante bien. Bien, vamos a ver cómo se realiza. Vamos a hacer el primer ejemplo, el caso del hidrógeno. La configuración electrónica se comienza colocando entre corchetes el símbolo del elemento. Y ahora yo voy a seguir este esquema hasta completar la cantidad de electrones que me diga el número atómico. Y los electrones van a ser los exponentes que están en cada uno de estos orbitales. En un orbital S caben máximo 2 electrones, en un orbital P 6, en un D 10 y en un F 14. Yo puedo colocar una cantidad menor a esto, dependiendo de cómo vaya llenando, pero nunca puedo colocar más de lo que soporta el orbital. Entonces, por ejemplo acá, quiero un solo electrón porque es el que corresponde para el hidrógeno. El primer orbital que aparece es el 1s2, pero como nada más me hace falta un electrón, coloco 1s1. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el siguiente ejemplo para el átomo de carbono. Bien, el primer orbital que aparece es el 1s2. Van 2 electrones, faltan 4 para llegar a 6. El siguiente orbital que aparece, sigo el orden de las flechas, es el 2s2. 2 y 2 son 4, faltan 2 para llegar a 6. Se llenó este orbital, sigue el orden de la flecha, ahora vendría el orbital 2p6. Pero me hacen falta únicamente 2 electrones para llegar a los 6 del carbono. Entonces colocaría 2p2. Listo. Ya tenemos la configuración electrónica para el átomo de carbono. Vamos a hacer el caso ahora del neón. Coloco entre corchetes al neón y voy 1s2, 2s2, van 4 electrones, me hacen falta 6 para llegar a 10. Después el 2s2 sigue, el 2p6, los coloco completos. Y ya tenemos los 10 electrones. Bien, hagamos el ejemplo del átomo de sodio. Es un electrón más del neón, entonces voy a escribir esta configuración tal cual. Pero después del 2p6 sigue el 3s2. Como me hace falta es un solo electrón para llegar a 11, coloco 3s1. Ahora, si se dan cuenta, conforme va aumentando el número atómico, pues también se va haciendo más extensa la configuración electrónica. Hay una forma de abreviar estas configuraciones y se hace de la siguiente manera. Todos los gases nobles, a excepción del helio, terminan en una capa P6 llena. Entonces, esta configuración se puede abreviar así. Si se dan cuenta, todo esto corresponde a la configuración del neón. Entonces puedo escribirlo también de la siguiente manera: configuración del neón 3s1. Entonces busco el último P6 que llené, sumo los electrones y verifico a qué gas noble corresponde ese número que estoy sumando. Si es 10, corresponde al neón. Si es 18, corresponde al argón.
si es 36 corresponde al criptón. También pude haber abreviado aquí la configuración del carbono. Voy a aprovechar para colocarlo acá. 1s2 corresponde a la configuración del helio. Esto también lo pude haber escrito así. Configuración de helio, 2s2, 2p2. Solo que normalmente no lo coloco porque la extensión me queda exactamente igual. Pero es común que en las tablas periódicas de los textos pues aparezcan ya abreviadas las configuraciones, aparecen de esta manera. Bien, vamos a hacer la configuración ahora para el átomo de cloro. Ya sabemos que va a tener 10 electrones que corresponden a la configuración del neón. Sin embargo, vamos a escribirla completa. 1s2, 2s2, 2p6, después el 2p6 seguía 3s2, van 12, después del 3s2 sigue el 3p6, pero para llegar a 17 me hacen falta 5 electrones, entonces coloco 3p5. Puedo abreviar la configuración de la siguiente manera: configuración de neón, 3s2, 3p5. Es importante tener en cuenta que estas configuraciones se abrevian únicamente tomando en cuenta gases nobles. Tenemos esta configuración ya abreviada, esta, lo que pasa es que está aquí amontonado, así. Bien, vamos a hacer el caso del escandio. Voy a bajar esto un poco. Escandio, Z igual 21. Bien, vamos a hacer la configuración completa. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ya en el 3p6 llevo 18 electrones. Ok, ya aquí llevamos 18. Me hacen falta todavía 3 electrones más. Bien, después del 3p6, el siguiente orbital que se va a llenar no es el 3 de 10. Debo seguir el orden de la flecha. Bajo, es el 4s2. Ok, me falta un electrón. Se terminó la flecha, continúo para acá. 3 de 10. Pero como me hace falta un solo electrón, coloco, voy a escribirlo aquí abajo, 3 de 1. Listo. Vamos a abreviarla. El último P6 que se llenó fue este. 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18 electrones que corresponden a la configuración electrónica, en este caso del argón. Entonces la configuración del escandio sería configuración de argón, 4s2, 3 de 1. Esto es lo que me da el método de la lluvia. Entonces sería una configuración electrónica esperada según el método de la lluvia. Sin embargo, realmente se escriben de la siguiente manera. Una vez que yo he hecho la configuración, ahora invierto esto para colocarlo en orden de energía según el valor de n. Sería entonces 3d1, 4s2. Y esta es la configuración electrónica para el escandio. Por último, vamos a hacer la configuración electrónica del cromo. Su número atómico es 24. Bien, si yo sigo el método de la lluvia, voy a obtener esta configuración. Argón,
3D4, 4S2. Verifiquemos, 18 y 2 son 24, 24 electrones. Esta es la configuración esperada según el método de la lluvia. Sin embargo, si vamos a una tabla periódica, si vamos a cualquier libro de texto y verificamos la configuración electrónica del cromo, aparece esta. (3D5, 4S1). Esta configuración no la voy a obtener utilizando el método de la lluvia. Por eso que les decía que en el caso de los metales de transición no se cumple a cabalidad lo que es el método de la lluvia. Aquí se aplica a lo que se llama energía de intercambio, en el cual un electrón de la capa 4S pasa a la capa 3D para que tenga una capa semillena, y eso le brinda estabilidad al átomo. Sin embargo, esto no aplica en todos los elementos de transición en los que se puede aplicar. Hay algunos en los que ocurre, otros en los que no. Aquí aplican otro tipo de factores. Por lo tanto, el método de la lluvia lo vamos a utilizar normalmente para elementos de los bloques S y P. Bien, ahora, ¿cómo determinamos a partir de estas configuraciones el período y el grupo? El período es bastante sencillo determinarlo. Lo único que hay que hacer es ver cuál fue el mayor valor de N que se obtuvo siguiendo la configuración electrónica. Entonces, en el caso del hidrógeno, el N fue 1. En el caso del carbono, el mayor N fue 2. En el del neón, 1, 2, 2, igual 2. Recuerden que el valor de N es el coeficiente que acompaña a la letra. En el caso del sodio, el mayor valor de N fue 3. Del cloro, 3. Del escandio, 4. ¿Lo ven? Y del cromo, 4. Ahora, para determinar el grupo, lo que tenemos que hacer es verificar los exponentes que aparecen en los orbitales. Si el elemento termina en un orbital S, el grupo va a ser lo que me diga ese orbital. En este caso, el grupo del hidrógeno es 1 porque solamente tengo aquí un electrón. Si el orbital, si la configuración electrónica termina en un orbital del tipo P, a lo que tenga en el P le voy a sumar 12. ¿Por qué 12? Porque son dos espacios que pasé de los orbitales S, grupo 1 y grupo 2, más los 10 espacios que pasé del bloque D. Entonces, en este caso sería 2 más 10, son 12 más 2, 14. En el caso del neón, terminó en P, entonces le sumo 12. 6 más 12, 18. Sodio terminó en S, grupo 1. Cloro terminó en P, a 5 le sumo 12. Sería 17. Cuando la configuración, vean acá, hay que tener cuidado con esto. En el escandio, que cuando la ordené terminó en 4S2, pero tengo un orbital 3D llenándose, el grupo va a ser la suma de lo que tenga en el D y de lo que tenga en el S. En este caso, 3. Y aquí, 5 y 1, grupo 6. Bien, de esta manera podemos determinar lo que serían las configuraciones electrónicas, período y grupo. Otra cosa que nos ayuda al ver las configuraciones electrónicas es ver los posibles estados de oxidación que puede tener una especie, o los iones más probables. Todos los elementos de la tabla periódica intentan parecerse a un gas noble. ¿Cómo se parece a un gas noble? Ganando o perdiendo electrones de manera tal que su configuración electrónica termine en P6. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso del sodio. Vamos a ubicarnos aquí en el átomo de sodio. Su configuración era neón 3S1.
a él le convendría perder este electrón, porque si lo pierde se convierte en el neón, o se parece al neón, perdón. Entonces el estado de oxidación más probable para el sodio es +1. En el caso del cloro, vamos a ver ahora qué ocurre con el cloro. Él podría perder 5 y 2, 7 electrones, o bien podría ganar 1 para terminar en P6 y parecerse al argón. Evidentemente es mucho más sencillo que él gane un electrón a que pierda los 7. Entonces la valencia más probable del cloro es -1, el estado de oxidación más probable para él. ¿Cómo se escriben esas configuraciones electrónicas? Voy a borrar este lado. Si yo quiero escribir la configuración electrónica de el ion sodio, coloco de esta manera con un más acá y pues sencillamente quito este electrón. Configuración de neón. Si yo quiero la configuración electrónica del ion cloruro, sería, a esto le sumo un electrón que corresponde a la configuración del argón. Por último, otro tipo de cosas que se piden cuando se hacen configuraciones electrónicas es pedir que hagan una configuración electrónica excitada. Una configuración excitada es cuando agarras a un electrón de un orbital bajo y lo llevas a uno por encima en energía. Por ejemplo, vamos a hacer una configuración excitada para el átomo de carbono. Para denotar que es una configuración excitada, se coloca un asterisco. Ok, tengo esa configuración que va a estar excitada y puede ser, por ejemplo, mudar un electrón de la capa 2s a la capa 2p. Entonces me quedaría 2s1, 2p3. Esta es una configuración excitada porque se le dio energía a un electrón del orbital 2s para que pasara, para promoverlo al orbital 2p. Bien, nuevamente con esto pueden complementar un poco las explicaciones que están en las presentaciones de PowerPoint disponibles en la página web, también en la guía de estudio que se les facilitó. Y bueno, cualquier duda pues pueden consultar por las distintas redes sociales y los canales que tenemos de comunicación. Muchas gracias.